Bueno, pues música pues bastante relajada para saludar al amigo Miguel Ángel Pérez Padilla, que está con nosotros y que saludamos nosotros desde ese punto de vista en el día de hoy. Justo comenzando nosotros a hablar y llaman del, digamos que el hospital universitario, pero bueno, ya llamarán, que ya me dijeron a la 1 y me llaman ahora, ¿qué te parece? Sí. Miguel Ángel, bienvenido. Gracias, buenas tardes, Isidro. Buenas tardes, antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este apartado de genealogía con Miguel Ángel. Hablamos de muchos temas y cuando estamos grabando este evento, porque a mí no me importa decir que es lata, me encantan las latas, me encantan los enlatados, más en radio, ¿no? Pues es el día del voluntariado. Y curiosamente hoy vamos a hablar de lo contrario, vamos a hablar de la esclavitud, ¿no? Sí, como un voluntariado forzoso, sí, más o menos. Vamos a hablar de esclavitud, sí. Bueno, oiga, hay veces que el voluntariado puede ser hasta casi forzoso, ¿no? Cuando decía usted voluntario, cuando en el cuartel sí. o en los colegios decía tú voluntario, vaya. Sí. Quiero un voluntario. Y el primero que levantaba la vista, ese era. Sí, no, o el que tiraba el lápiz para que no lo llamaran, ¿no? Bueno, pues son cositas así de nosotros. Bueno, hemos seguido este año. Y antes que termine el mismo, quiero aprovechar la ocasión, Miguel Ángel, para agradecerte muy mucho a ti, la colaboración que has tenido con nosotros y también, por supuesto, el prestigio que le das a este medio y también a este municipio de Los Realejos al traer pues todas esas páginas de genealogía, tanto en las jornadas que se llevan a cabo y que yo espero que en el futuro aquí se te tenga en cuenta para realizar jornadas. Ya se han llevado a cabo, no sé si se han llevado a cabo o no, pero que sería muy importante también el que a través de ti, en el municipio de Los Realejos, se hablara más de genealogía, ¿no? Bueno, para mí siempre es un placer hablar de estos temas, ¿no? Es algo que me apasiona, como dije desde las primeras veces que empezamos este apartado, ¿no? De genealogía en Los Realejos. Y para mí, pues sí, lo que pueda aportar siempre en esta materia, pues bienvenido sea, ¿no? Bueno, pues nosotros encantadísimos de que eso sea así. Hemos hablado de muchas cuestiones y además porque siempre decimos lo mismo, no se trata simplemente de legajos, de papeles que se escribieron en su día, sino de lo que nos aporta, ¿no? Lo que vivimos con respecto al último, del año 1826, del aluvión. Es increíble las cosas que aportaban el posterior, es decir, la gente que murió, la gente que dejó su heredad, familiares. Bueno, fue un tema muy, muy seguido por toda nuestra audiencia, así que te felicito. Muchas gracias. Bueno, se intentaba eso, ¿no? Que también sí. dar la voz de esas personas que son anónimas, eran del pueblo, esas familias que tuvieron la desgracia de vivir ese aluvión y murieron muchas en él, ¿no? Bueno, y además que a mí me gusta jugar mucho como filólogo con las palabras y la genealogía viene a hablar del gen humano y de decir la humanidad en definitiva, ¿no? Hoy vamos a hablar de algunas palabras específicas relacionadas con la esclavitud y las vamos a decir pues bien, por aquí. Pues adelante. Sí. Pues nada, hoy vamos a hablar un tema que es la esclavitud. Como todos sabemos, pues que desde la conquista habían esclavos en Canarias, se traían de Berbería, también se traían de la zona subsahariana, sobre todo a través de portugueses. Uh-huh. Y en un principio, cuando las haciendas y los cultivos de la caña de azúcar se necesitaba mucha mano de obra y se trajeron muchos esclavos, ¿no? Sí. Sobre todo pues esclavos negros y que han perdurado, pues muchas de esos genes han perdurado pues en algunas ocasiones hasta la actualidad, ¿no? Sí. Ya después con la introducción de la vid, con el declive del comercio del azúcar, pues ya había menos entradas de esclavos, hacia el trabajo de la vid era menos trabajoso, era menos para tener tantos esclavos, pero sí que muchos se quedaron por aquí siendo esclavos con esa condición y ya se fueron mezclando, fueron siendo mulatos. Entraron mucha gente portuguesa también, ¿no? Es decir, que no era tampoco de raza negra, sí, sino que era... Pero sí, los trabajos duros los hacían pues los esclavos, ¿no? Uh-huh. Los esclavos negros. Ahí el caso paradigmático es la Casa Fuerte de Adeje. Casa Fuerte de Adeje pues tenía una cantidad de esclavos impresionante, ¿no? Sí, ¿no? Sí, era increíble. Y después ya se fueron más que a los trabajos duros y pesados, se fueron más al tema más de algún tipo de trabajo temporal de la viña, pues mezclado con temas de sirvientes e incluso de algún tipo de
artesanía que algún amo ponía a un esclavo para que aprendiera el oficio de artesanía con algún maestro, pues sí, zapatero, algún maestro, pues cestero, etcétera, para que cogiera ese oficio, y después al final lo aprovechaba también el amo para su uso, ¿no? Sí, claro, en definitiva sería sacarle provecho a la inversión. A la inversión. Es que es así de duro, pero que en aquel momento era lo que había. Es decir, Sí. que era una condición también de vida, porque una de las cosas que creo que hablaste tú conmigo hace ya tiempo era que, claro, uno lo mira desde la perspectiva de hoy en día de la esclavitud, pero para un esclavo el tener una casa a la cual servir significaba tener cama, comida asegurada. En cierta manera, la libertad, tal y como la conocemos hoy en día, mira tú, yo no ser libre de lo mío y tal, pero que en aquella época la libertad muchas veces lo que sería también era pues ser carne cañón y no tener una opción vital. Entonces es preferible malo conocido que bueno por conocer. Sí, bueno, esta gente, no sé cuál sería su mentalidad respecto al concepto de libertad de los esclavos de hace siglos, ¿no? Sí. Sobre todo aquí en Canarias, ¿no? Lógico. Si bien es verdad que eran objetos, ¿no? No tenían absolutamente ningún derecho, ¿no? Era propiedad del amo, y se podían vender, se podían incluso alquilar, dar en dote, se podían incluso un esclavo darlo en herencia para varios hijos. Era un elemento más de... Sí, como un bien mueble más. Un bien mueble más, exacto. Un bien mueble más. Y después una cosa que tú también nos dijiste, que es fabuloso cuando en la misma testamento dice y libero, es decir, que también le daba la libertad, ¿no? Ahí vamos a hablar de la primera palabra específica con el tema de la esclavitud, que se llama la manumisión, que es el procedimiento por el cual pues se libera un esclavo, ¿no? O una esclava. La manumisión. Bueno. Igual que se dice el proceso de al-horría con H. Al-horría. Y los esclavos que adquirían la libertad también se llamaban horros con H. Horros con H. Muy bien, pues bueno, pues fíjense usted. Y nada, voy a una cosa, los amos de los esclavos normalmente eran, pues claro, gente que era pudiente, poderosa, y habían varias categorías. Estaban los dueños de las haciendas, las grandes haciendas, los grandes propietarios, los grandes terratenientes. Estaban los eclesiásticos, sobre todo los de alta alcurnia, tipo obispos, ¿no? Arzobispos, etcétera, que más bien los tenían como criados, como criados del servicio, pero eran esclavos. Al final tenían la condición de esclavos, ¿no? Podían ser vendidos también, ¿no? Sí. Y luego también, no solo los de alta alcurnia, sino algunos beneficiados y curas de algunas parroquias tenían su esclavo que hacía lo que hoy se llaman criados, pero en realidad eran esclavos. A efectos del derecho eran esclavos. Como un ayo, pero en cierta manera, ¿no? Con esa libertad. O esclavas, ¿no? También, ¿no? Sí, esclavas. ¿No? Que lamentablemente, pues como dices tú, eran objetos. De hecho, incluso en alguna ocasión hasta de si pasaba de algo o lo que sea, eran ajustes, que no tenían problema. Era como si querías matarlo, como si querías venderlo, así es un objeto, ¿no? Sí, hubo ya después en el siglo XVII y el siglo XVIII, con determinados obispos, algunas pues órdenes, algunas constituciones sinodales de los obispos para configurar normas dentro de la diócesis, ¿no? En esa época era una sola diócesis, ¿no? La diócesis de Canarias. Sí. Sí es verdad que empezaron a preocuparse, no en sí por la condición del esclavo como objeto o como de compraventa o como de esclavo, pero sí para que los amos pues los introdujeran en los ritos de la Iglesia Católica y que tuvieran pues todos los santos sacramentos, ¿no? Empezaron ya a preocuparse por ahí. Sí. ¿Vale? No en sí, la que ya le de daban esclavo, una condición más humana. Sí, para que tuvieran en cuenta pues la espiritualidad de... Los documentos que en este caso se consultan son los mismos que siempre se han consultado, es decir, de los que aparecen en prácticamente pues cualquiera. Sí, te encuentras esclavos en los libros, en los bautismos, se bautizan esclavos, en las partidas de entierro de las parroquias se entierran esclavos, tengo un montón de ellos, en los testamentos, en las compraventas en los protocolos notariales donde se escrituran las compraventas, se escrituran los testamentos, los codicilos y cartas de liberación de esclavos aparecen en los De hecho, incluso ya de forma tardía en el reconocimiento de algunos pudientes, digamos, de hijos
con Sí, mujeres que eran exacto. esclavas, ¿no? Hay algunos testamentos en los que algún amo reconoce a hijos, justo cuando van a morir, en el testamento reconocen a hijos y los legitiman, Sí. o por lo menos los reconocen como hijos suyos y les da o la carta de liberación y conjuntamente les puede dar algún tipo de propiedad para que subsista. Bueno, pues Sí, sí. hay para todo, como Para dice el todos, otro, sí. ¿no? Entonces yo voy a hablar aquí de algunos ejemplos que he encontrado en los realejos, ¿no? Vale. Del final del XVII y siglo XVIII, Todo tuyo. para que vean cómo que lo que aparece en los documentos, ¿no? Sí. Pues vamos a hablar primero de dos hermanas que eran solteras, Mencía de Chávez y Ángela de Chávez, hermanas legítimas, y testaron conjuntamente el 22 de julio de 1695 ante el escribano de los Ralejos, Juan Carlos de los Santos y Aguiar. Dice que son vecinas del Ralejo de Arriba, hijas legítimas y herederas de Simón Díaz Barroso y Ana Márquez de Chávez, ya difuntos. Están con algunos achaques que padecen, aunque de pie, te das cuenta, aunque de pie, que si todavía no estoy en cama, ¿eh? No están encamados, si ¿Vale? quieren. Aunque de pie, y en su entero juicio y entendimiento natural. Y quieren que sus cuerpos sean sepultados en la iglesia parroquial del Señor Santiago de este dicho lugar, en la sepultura donde están enterrados sus padres. Y si acaso estuviera ocupada, en una de las tres que tienen en propiedad en dicha iglesia delante del coro. Aquí también podemos ver cómo los enterramientos, hasta bien entrado el siglo XIX, no se hacían en cementerios, sino dentro de la iglesia, como ya hemos hablado en muchas ocasiones, y además estaban las sepulturas estaban zonificadas dentro del... Sí, por eso. Es decir, que bajaba, me imagino que no será a la misma altura que el, sino que bajaba Sí. sótano y tenía allí dentro como, digamos, nicho, para que la gente Nicho, entienda, o por lo sí. menos sitio, porque si dice que tenía asignado... O 3 sepulturas individuales. Sí. En propiedad. Entonces las tenían compradas dentro de la iglesia. Miguel Ángel, si uno tuviese una máquina del tiempo como la que tenemos con... Eso lo he pensado siempre. con Sí. Pues, Enrique Montalvo la era y meternos ahí. Sí, Es pues fíjate. tremendo ver eso, bajar esos escalones, porque hoy en día, piensen ustedes en la iglesia matriz del Apóstol Santiago, la entrada. Ustedes imagínense que el coro es esa parte, a no ser que estuviese en otro lado. Supongo que será ese. Se hará en el mismo lado. Sí, el mismo lado. Entonces tú imagínate ver ahí una especie de compuerta de madera que abre, que baja unos escalones y que ahí te tropiezas, pues un habitáculo mínimo, si no tan alto, pues más o menos, pero es una cosa increíble. Sí, increíble, sí. Pues aprovechando que hablamos de esclavos, vamos a hablar siempre de todo lo que nos vamos encontrando en los documentos, ¿no? Y que sus cuerpos sean amortajados en el hábito de San Francisco. Sí. Eso así empieza el testamento. Y después ya empieza a hablar de un criado o criados y después de esclavos. Estas dos hermanas dicen en el testamento que después del fallecimiento de ambas, cuando ambas fallezcan, se le dé a Lázaro Hernández y al hijo de este, llamado José, que son criados de su casa, una pipa de mosto de bidueño, el caldo de 12 barriles a cada uno, y asimismo se le dé a cada uno un vestido de estameña. De estameña. Sí, estameña yo encontré que es un tejido de lana sencillo y ordinario, que tiene la urdimbre y la trama del estambre. Bueno. Y es bastante rudimentario. Conocida en el folclore sobre todo por los gofiones. Sí. Aquí tenemos Exacto, la manta esperancera. Por los gofiones. Exacto. Pues un vestido de estameña o albornoz, que se entiende casaca y calzón, con sus forros y capa de bajeta y sombrero de 12 reales. Eso se lo da a sus criados. De momento no los nombra como esclavos, ¿vale? Lo cual les dejan por la buena asistencia que con ellas han tenido y haberse criado en la casa de las otorgantes. Ah, pues mira. Sí, como una recompensa por su cuidado. Claro, ¿no? claro. Y todo lo referido se le dé dentro de 4 años después del fallecimiento de las declarantes. Y antes no lo puedan pedir. Ah, vale. Vale. Ahora ya empieza con otra criada. ¿Y por qué lo de 4 años? Pues porque ¿Será que tenían que hacerse cargo de cosas? de cosas o algo así, lo determinaron así, ¿no? Porque Sí. en realidad no eran herederos, hay otros herederos. Sí, ya, claro. Entonces, también dice que se le dé a Micaela Francisca, su criada, además de su servicio, si continuare en él hasta después del fallecimiento de ambas, un manto de anacoste. Anacoste. Sí, yo encontré que el anacoste o añascote es una tela cruzada de lana peinada, lisa, áspera, tejida en crudo y teñida en piezas. Se usaba generalmente para mantos de mujer y a veces
Con ella se hacen vestidos, chales y más comúnmente delantales. Oiga, y mitigar el frío, que imagino que esa época la parte textil era necesaria. Era necesaria. Y también unas enaguas de bajeta negra nueva, bajera o bajera negra nueva. ¿Vale? Se la da a esta criada. Y ahora empieza a hablar de un esclavo. Estas dos hermanas que testaron empiezan a hablar de que quiere que un esclavo de color negro que tienen llamado Andrés lo haya después de su fallecimiento. Lo haya es que lo tenga después de su fallecimiento, se lo traspasa al licenciado don Esteban Fernández de Chávez, su sobrino, para que le sirva o disponga de él en la forma que le pareciere. ¿Te das cuenta? Es como un objeto. Sí. Es decir, que... Después que esté en esta isla. Porque este Esteban estaba afuera. Ajá, sí. En el ínterin, déjame leer por aquí, en el ínterin que estuviera ausente el dicho su sobrino, ha de tener en su poder el dicho esclavo don Gonzalo Machado. Mientras él esté fuera, lo tendrá don Gonzalo Machado y su mujer para que les sirva. Mira, acabas de citar una palabra que es un cultismo y es curioso. Ínterin. Sí, porque la gente no, pero es un cultismo y que quedó... Sin embargo, la gente del campo, ese cultismo lo llevó a su terreno y lo cita hoy. Dice, en el intre, entre medio, pues en el intre. Y ese es interin, que viene del latín. Date cuenta tú lo que es. Porque muchas veces cuando uno habla de la gente del campo, se olvida de que la gente del campo es muy sabia también. Exacto. Entonces, en el intre, mientras tanto, ¿no? Es como en el cine, ¿no? Mientras... Y después dice que nombra por sus únicas y universales herederas la una a la otra, sí, ¿vale? Mientras la que fallezca primero, pues será la otra, ¿no? La heredera. Y por el fallecimiento de ambas, a doña Lugarda Fernández de Chávez y María y Catalina de Chávez, su sobrina. ¿Vale? Y luego hay una escritura de venta también, o de compra, que Mencía de Chávez y esta Ángela de Chávez le compraron un esclavo a Ventura Ana de Mesa, una mujer, ¿no? Según consta en una escritura que pasó el 18 de noviembre de 1696 ante el mismo escribano Juan Carlos de los Santos. Sí. Y el esclavo es un mulato criollo llamado Nicolás. Aquí, mulato criollo significa que ya había nacido aquí como esclavo. Sí, exacto. Vale. Porque criollo obviamente ya tenía relación con la gente de aquí también, ¿no? Claro. Sí. Estaba el mulato criollo, negro criollo y mulato criollo porque ya había mezcla... Sí, de sangre, de gente blanca con sí, gente negra, exacto. De edad de 20 años, poco más o menos, sujeto a la servidumbre de la dicha venturana. ¿Te das cuenta? Como compran. Y esto es un poco después del testamento, o sea que ellas un año después seguían vivas después de haber testado. Sí. Y compraron un esclavo. Vale. Luego tengo otra mujer, Jacobina Pérez, viuda de Diego Luis de Acosta y vecina del Ralejo de Abajo, que otorgó testamento el 21 de noviembre de 1697 ante el mismo escribano, Juan Carlos de los Santos, de ser sepultada en la iglesia parroquial de la Concepción de Ralejo Bajo, en la sepultura que tiene. No dice dónde dentro de la iglesia, pero tiene una sepultura propia. Menciona al presbítero don Tomás Bautista de Melo, que es su sobrino, y menciona que tiene cuentas con José Taylor. De nación inglesa. Manda que se le pague. O sea, tiene cuentas con él, seguramente por algo de vino, de comercio. Sí, comercio. Declara que fue casada con Diego Luis de Acosta, con quien no ha tenido hijos. El dato que acabas de aportar hoy me parece interesantísimo, a través de la documentación que has consultado, el hecho de que haya personas que tengan nicho en propiedad, o por lo menos el lugar en propiedad para su enterramiento dentro de la iglesia. Es que eso es una cosa que yo no sabía, la verdad. Sí, la mayoría de personas que eran pobres del pueblo, pues se enterraban cuanto más lejos del altar mayor, más pobres eran. Claro. Bueno, entonces, esta Jacobina Pérez, que no tuvo hijos, en cuanto a... declara tener un pedazo de viña de Malvasía en el pago de Tigaiga, con su lagar, te dice los linderos, ¿no? Otro pedazo de viña de Malvasía en Tigaiga, donde llaman la regalada, que lindan por todas partes con viñas del capitán don Sebastián Machado Espínola y Lugo, con el cargo de tributo perpetuo que se paga a los herederos de don Alonso Calderón y una capellanía en la iglesia del lugar de la Orotava. Y luego dice en el testamento, tengo un esclavo de color negro llamado Pedro. ¿Se dan cuenta? Los esclavos normalmente no tenían apellido. ¿Era el nombre? Sin nombre. Pedro. Al cual tengo a vender en el puerto de Santa Cruz. O sea, que lo tiene como en un escaparate, como lo tiene diciendo, a este lo tengo en oferta. Imagínense, ¿no? Dice, tengo un esclavo de color negro llamado Pedro, al cual tengo a vender en el puerto de Santa Cruz. Y hasta ahora no he recibido oferta alguna.
Fíjense cómo se trataban los esclavos. Estamos hablando del año 1697. Aquí, en Los Realejos. Entonces, pues... Y hasta ahora no he recibido oferta alguna. Mando se vuelva a traer dicho negro. Y así lo pone, dicho negro, no dice dicha persona. Entonces, lo cual quiere decir que, recuerden, si estaban en Santa Cruz, había un mercado de esclavos. Claro. Exacto. Había un mercado de esclavos. Y ya estaba en proceso todo ese... Canarias fue que también clave, sí, un punto clave del esclavismo hacia América. La Aguada, ¿cuántos, digamos, murieron aquí y los tiraban por la borda o incluso cuando llegaban aquí y demás porque los pobres morían de hacinamiento, ¿no? Ajá. Y tengo la tienda, el oficio de herrero que tenía mi marido. O sea, ya sabemos a qué se dedicaba su marido, era herrero. Era herrero. Asimismo, los demás bienes muebles y alhajas que tengo dentro de mi casa. Digo que cuando mi marido dejó libre a José, otro esclavo, dejó libre, ¿te das cuenta? Que lo liberó. Sí. ¿Vale? Lo ahorró. Ahorró, exacto. Esclavo de color mulato de 9 años de edad, que criamos en casa con la condición de servir a Jacobina Francisca, mi sobrina, que está en mi compañía, mientras la sobredicha viviere y después de fallecida, sea gozada por el dicho José la mitad de la viña de la cantera. Todavía existe hoy el camino de la cantera, la cantera Antigaiga, ¿vale? Sí, señor. Sí. Puestos en Antigaiga. Deseo que el dicho José sea libre después del fallecimiento de la dicha Jacobina Pérez y de don Tomás Bautista de Melo, mis sobrinos. Y mientras vivieren, han de estar sujetos a su servidumbre. Y fallecidos estos, dejo la otra mitad de la viña de la cantera con el cargo de tributo que le tocare. ¿Te das cuenta? Como que deja ya cómo quiere que se libere su esclavo para después de su... Incluso son dueños de la vida del esclavo, incluso después del fallecimiento del amo. ¿Te das cuenta? Como deja aquí, hasta que no fallezcan los nuevos amos, fueran sus herederos. Era esclavitud de por vida. Sí, esclavitud de por vida, incluso posterior a la muerte del amo. Sí. Ya dejan en un testamento que no te doy la libertad, sino cuando mueran los herederos que van a ser tus amos posteriormente. Y hay un tema que también sería muy importante que también se diera, no sé si tú has encontrado algo ahí o no, es el hecho de que los esclavos se casan y producen, obviamente, entre comillas, que estamos viéndolo con el permiso de los amos. Claro, porque estamos viendo con la perspectiva de esa etapa de la historia, producen otros, digamos, esclavos. Son niños que siguen siendo hijos de esclavos y son esclavos. Sí, sobre todo, no, en el caso de la esclavitud se transmite por línea materna. Si la madre es esclava, la descendencia es esclava. Sí. Si es un esclavo con una mujer libre, la descendencia es libre. Sí. ¿Vale? Si es esclavo con esclava, la descendencia es esclavo. Y hombre libre con mujer esclava, la descendencia es esclava. Ya vienes con la condición de esclavo. Pero que en cualquier caso sí, que un niño nacía de por sí, de hecho ya al servicio de y podía ser objeto de venta, incluso de niño. Es increíble eso. Sí, aquí lo vemos. Cuando mi marido dejó libre a José, esclavo de color mulato de 9 años. De 9 años. Ajá, imagínate. Y nada, esta es otro caso, ¿no? Vemos también a una mujer muy importante, sobre todo en Realejo Bajo, Ana Machado y Jaén, que vivía la mujer de don Fernando Coronel, Fernando Molina, que vivían en la Coronela, de Coronela, ¿te das cuenta? Sí, la Ana Coronela. Machado y Jaén y Fernando Molina. Pues esta Ana Machado y Jaén, que eran muy devotos a la Virgen del Rosario de Realejo Bajo y tienen en la casa de la Coronela un oratorio a la Virgen del Rosario. Sí, es verdad, cierto, lo he visto. ¿Vale? Ana Machado y Jaén compró un esclavo de color negro llamado Bernardo a don Diego de Arocha. Y aquí te dice hasta el precio. Por precio de 1.200 reales. Moneda de estas islas, cuya escritura pasó el 6 de septiembre de 1699 ante el mismo escribano Juan Carlos de los Santos. El dicho don Diego de Arocha, el vendedor, lo había comprado previamente a don Juan de las Nieves Ravelo por escritura que pasó ante Gaspar Tavares, otro escribano, cuando dicho esclavo tenía 18 años. Y hoy tiene 35 años, poco más o menos. Un aporte nuevo de estos días pasados se publicó, incluso no sé si tuviste ocasión de verlo en el diario de avisos, también El Día lo hizo después,
un reportaje muy interesante, o un artículo bastante interesante sobre la moneda canaria. Y es que acaba de decir, no, moneda de estas islas. Moneda corriente de estas Exacto. islas. No sé si coincide o no con la etapa histórica donde ya después el rey acabó con todas las monedas, pero lo cierto es que había moneda propia canaria. Sí, eso es un mundo que ¿Sí? habría que meterse porque... Es dulce. La numismática... Sí, y no, pero que también con la genealogía ahí también tiene mucho Claro, que decir, ¿no? se encuentran un montón de datos, de ¿no? datos para otro montón de temas de investigación. Cierto, Sí. cierto. Como estamos viendo ahora. Luego vemos un beneficiado de la parroquia, ¿no? de Santiago Apóstol, de la época. Sí. El doctor don Juan Díaz de la Guarda, venerable beneficiado de la iglesia parroquial del Señor Santiago de Ralejo de Arriba, Sí. vendió un esclavo, el cura párroco beneficiado, un esclavo de color pardo mulato, ¿no? Que lo hemos visto en otras ocasiones, llamado Tomás. Se vuelve aquí a repetir el tema Tomás, no hay apellido. Y lo vendió a Juan Rodríguez, vecino de Fuerteventura, mediante escritura que se otorgó el 19 de abril de 1700 ante el mismo escribano Juan Carlos de los Santos. El dicho esclavo estaba sujeto a su servidumbre que hubo y compró al alférez Gonzalo Díaz de la Guarda, difunto su padre. O sea, el beneficiado, el esclavo era suyo porque se lo había comprado a su padre en su momento. De edad de 18 años, que tendrá hoy y que lo crió en su casa y hubo de una esclava suya. ¿Se da cuenta? Que también él era hijo de una esclava que también era de su padre. Muy bien. Pues interesantísimo este tema que estamos tratando hoy con Miguel Ángel Pérez Padilla en este apartado de genealogía, hoy hablando de la esclavitud, de todo lo que confiere a esa esclavitud y que, bueno, todavía nos queda algún tiempito más, si quieres. Sí, venga. bueno, pues vamos a ver aquí también a don Francisco Rodríguez de Santiago, ya bien entrado el siglo XVIII, su testamento 26 de marzo de 1775, testó ante el escribano de los Ralejos, José Antonio Rodríguez de León, vecino del Ralejo de Arriba, y quiere ser sepultado en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol. Declara no tener bienes propios algunos, más que algunas cosas de muy poco valor y muy tenues. Y es su voluntad dejarlos a Gregoria Juana Tomasa por haberla criado desde niña. Esa niña. La crió desde niña y le tenía especial cariño, Claro. y le dejó esos bienes a Gregoria Juana Tomasa, sirviéndole como esclava. Y en remuneración de esto, y no haberle señalado sueldo alguno, nunca recibió sueldo alguno, se le entregue todo lo que se halla en su casa después de su fallecimiento. O sea, una remuneración para una mujer que fue esclava y le sirvió Un reconocimiento final, ¿no? No dejaban de ser... Y fíjense cómo son: sillas, 2 mesas, un escritorio viejo, la cama y todo lo conducente a este manejo y de la cocina, menos los breviarios y algún libro. ¿Te das cuenta? Una curiosidad, ¿no? Ajá. ¿Qué te queda? ¿Alguna cosita más? Sí, una cosita más que sería pues... Da para otro. Sí, da para, no te preocupes. Da para otro. Entonces, el padrón de habitantes que hemos siempre hablado de 1779, sí. Pues hay una casa, una familia que vivía en la zona de San Agustín, de la jurisdicción de Ralejo Alto, Felipe Hernández de Abreu, de 48 años, y es oficial de Cedero. De Cedero. De la seda. De la seda, exacto. Vale. Sí. Y su mujer, María García, de 48 años, y es panadera. Y sus hijos, nombra a varios hijos: Antonia, de 25 años y hace medias; Tomás, de 23, que está en India; Pedro, de 21, sabe leer y escribir y es oficial de Cedero; Brígida, de 19, que hila y cose; Josefa, de 11, vamos a hablar de esta Josefa, la hija de Felipe Hernández y María García; Agustín, de 9, que anda a la escuela; y José, de 4, y son pobres. Sí. Pues esta Josefa de Abreu, la que tenía 11 años en 1779, fíjate tú, y estamos en el siglo XIX, bien entrado, ¿no? Es de estado libre, es soltera. Y hizo una... 19, no 18, ¿no? 1700. No, 1827. Ah, yo entendí. A lo mejor... yo entendí. No, bueno, sí, bueno, a lo mejor dije 1727, no lo recuerdo, pero 1827... Bueno, siglo XIX. Siglo sí. XIX. Vale. Doña Josefa de Abreu, de estado libre, otorgó una escritura el 26 de agosto de 1827 ante Miguel Quintín de la Guardia, y dijo que por herencia de su difunto hermano, don Tomás de Abreu, y como apoderada de don Pedro de Abreu, también su hermano, ausente en la isla de Cuba, era apoderada de ellos, heredero igualmente de aquel, según el poder que otorgó en la ciudad de La Habana el 5 de septiembre de 1826 ante un escribano de allí, don José Manuel Leal,
Ella dice que en base a eso es dueña de una esclava llamada Águeda, habida de María del Carmen, también su esclava, la cual es mulata y de 14 años. Y habiéndola tratado de venderla en 2.000 reales de vellón para pagar cierta deuda del citado su hermano don Tomás a la Real Hacienda, se personó don Juan Madán Cambrelén, vecino de la villa de Santa Cruz, en abrir una subvención para rescatarla de la esclavitud. Y en efecto, diferentes personas de la villa y puerto de la Rotava contribuyeron a ello y se han sacado los 2.000 reales en este acto al exhibir el dicho don Juan Madán Cambrelén en dinero de contado usual y corriente en estas islas que la compareciente contó y llevó a su poder, y por tanto da y concede plena libertad a la citada Águeda. Tremendo. Bueno, pues es un tema tan apasionante que bueno, ojalá tuviésemos más tiempo en el día de hoy, porque mira, para próximas, que sé que a ti te gustan, yo siempre pongo puntualización, porque claro, son tantos años que uno lleva en esto. La familia de don Guillermo Camacho y Pérez Galdós. Hay una historia que incluso la tengo grabada, porque Esteban Domínguez me la dijo grabada, y no sé si apareció en uno de sus libros, no me acuerdo, pero a mí yo la tengo grabada. Y entonces en ella se habla de los amores de un esclavo negro con una de las hijas de la familia que estaba allí, y que dice que si al final el padre, por la ira, unos dicen que fue un accidente, otros fue que lo acabó, lo enterraron allí, y hay una leyenda, que está en la lápida, pues él me enseñó dónde está la piedra, yo la vi. Y que dice que si, pues bueno, un fantasma, una historia que no veas, que tengo que recordarla, buscarla para que tú la escuches. Esas leyendas o esas historias tienen su fondo de... Sí, bueno, desde el punto de vista de la esclavitud, de la relación posible con una de las chicas. Pues, claro, seguramente ocurrió en varias ocasiones a lo largo de la historia, seguro, cosas de ese tipo. Oiga, pues miren, ambientar una película o un corto de ese tipo, no. Sí, y nada, simplemente para terminar, decir que la esclavitud existió hasta bien entrado el siglo XIX, sí, y que la gente, como ven aquí, 1827, exacto, se estaba intentando liberar a una esclava e intentando buscar el dinero adecuado. Sí, porque todavía existía como tal. Existía, ¿no?, la esclavitud. Tremendo. Pues un tema apasionante que hemos tratado hoy en el apartado de genealogía con Miguel Ángel Pérez Padilla, que ya seguirá con nosotros en estos días. Y bueno, se acerca Navidad y todo, así que recuerda que del 22 al 2 estamos nosotros ausentes, nos toca estar ausentes, pero a partir del 2 en directo en la mañana tendremos que tener algo bueno relacionado con Navidad o algo. A lo mejor se te ocurre algo. Vamos a ver qué se puede encontrar. O no sé. Siempre puede surgir algo ahí. Seguro que sí, amigo. Un abrazo. Venga. Saludos a toda la familia. Venga, saludos a todas. Hasta luego. A todas. Adiós.